Bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Comenzamos. Nibbler es el título del vídeo de presentación del surfista australiano Huggy Baugham, que con tan solo 17 años es capaz de los aéreos más locos o de meterse erguido en los tubos de backdoor o teahumo. Zoe Bradshaw es una niña de tan solo 10 años, mitad hawaiana, mitad australiana, que demuestra una soltura inusual sobre una tabla de surf, y como ejemplo, estas idílicas imágenes en las olas de Mentawai. El free surfer profesional Noah Beesten viaja a Australia Occidental y a Tahití, junto al cineasta Andy Woodward, en busca de olas perfectas y potentes antes de volver a su casa en el North Shore hawaiano. Nos llegan imágenes del caos que se vive a diario en Snapper Rocks. En esta ola de la Gold Coast australiana, la lucha por las olas y la violencia con la que rompe hace que cada sesión sea extremadamente intensa. La ola de Cool Break en la isla de Fiji se puso perfecta, y a su llamada no faltó Nathan Florence, que confesó haber participado en una de las mejores sesiones de olas grandes que recuerda. Las imágenes lo dicen todo. El realizador japonés Motoko Kumagai nos enseña las olas de Sendai 5, también conocida como Newport Beach, rompiendo con buenos tubos y con el agua bastante fría en esta parte del lejano oriente. Failte es un viaje filmado este invierno en localizaciones de la costa occidental de Irlanda, con Tom Curren, Nele Osuna y Gerard McDade como anfitrión. Una completa inmersión en la cultura de este rincón del planeta. La francesa, nacida en Islas Reunión, Johanne Defay, logró la victoria en el Rip Curl Pro Portugal, ante la australiana Tyler Wright. Este resultado la sitúa en el segundo puesto del ranking femenino tras 3 pruebas celebradas. Por su parte, el californiano Griffin Colapinto se llevó la victoria en supertubos ante el australiano Ethan Ewing, y superando en semifinales al brasileño Gabriel Medina, a priori el gran favorito para ganar en Portugal. Con estas dos últimas noticias del Championship Tour 2024 nos despedimos. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.